Qué bueno es nuestro Señor. Y qué bueno es saber que tenemos un Padre. Amén. ¿Cuántos padrazos hay en este lugar? Aquí en España se usa ese término, ¿no? De padrazo. Padrazo es un buen padre, ¿verdad? Eso dice. Y un buen padre es aquel que cuida, orienta, provee, educa a un hijo. Eso es un buen padre. Un buen padre también pone límites, ¿verdad? Porque a veces pensamos que somos buenos padres cuando le damos a nuestros hijos todo lo que piden. Pero no es así. Muchas veces, haciendo esto, más bien hacemos daño a nuestros hijos. No le hacemos ningún bien, al contrario. Los hijos necesitan tener límites. Y los límites son importantes porque los límites me dicen que si me voy hacia un lado puede ser peligroso. Entonces, cuidar a nuestros hijos también es poner límites. Eso es importante. Y eso lo hace un buen padre. Un buen padre se preocupa por sus hijos. Lamentablemente, no todos hemos tenido o han tenido, yo he tenido la dicha, ¿no?, de tener un padre, pero no todos han tenido la dicha de tener un padre. Algunos hijos, algunos niños han quedado huérfanos muy, muy pequeños. Otros han perdido a sus padres muy jóvenes, siendo muy jóvenes. En otras ocasiones también sucede que los padres se van de casa y abandonan al hijo. Y en otras ocasiones sucede que el padre está en casa, pero está ausente. Y cuando eso sucede, cuando el hijo no recibe esos cuidados del padre, generalmente hay carencias. Hay carencias que pueden ser económicas, ¿sí? Los niños huérfanos posiblemente pasen más necesidades que un niño que tiene a su padre, al padre a su lado. Carencias emocionales, carencias afectivas. Eso puede suceder cuando el padre no está en el hogar. Y quiero resaltar hoy la labor y el rol de un padre. Y a las mujeres quiero que recordemos que el hombre es el cabeza de la casa. El hombre es el líder de la casa. Y nosotros somos la ayuda. Y eso lo decidió así Dios. Él lo decidió. Y si lo decidió es por algo, mujeres. Él lo decidió por algo. Es beneficioso para el hogar que el hombre ocupe el lugar que le pertenece. Y nosotros, como ayudas idóneas, tenemos que ser sabias. La mujer sabia edifica su casa. ¿Sí? Y eso lo quería resaltar porque hoy en día, lamentablemente, eso se pierde. Se pierde mucho en casa. Y para aquellos hijos, ¿no?, que a lo mejor no han tenido esa oportunidad de tener un padre, y para los que los hemos tenido, yo quiero hablarte de que hay un padre que no es un padrazo, es el padrazo. Ese padre que nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que nos formó desde el vientre de nuestra madre y que es un padre que no falla y que está al lado nuestro, al lado de toda persona, de todo ser humano. Él siempre está allí al lado, esperando que le busquemos. Y de eso quiero hablarte esta mañana. Te voy a invitar para que podamos leer en el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 34. ¿Lo tenemos? Amén.
dice así la palabra de Dios. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, y esto quiero, si lo tenemos, quiero que lo leamos todo. Pero vuestro Padre Celestial sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Wow. Jesús estaba hablando a las multitudes. El texto que acabamos de leer forma parte del famoso y conocido Sermón del Monte. Él estaba hablando a las multitudes, pero si nosotros detallamos el versículo 32, vamos a ver que Jesús realmente se estaba dirigiendo principalmente al pueblo judío, porque les dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, que había otra categoría, no gentil. Cuando Jesús vino a este mundo, había dos grupos. Estaba el pueblo judío y estaban los gentiles. Ahora bien, ¿quiénes eran los judíos? Los judíos eran el pueblo de Dios. Un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para glorificarle a Él. Para reflejar el poder de Dios en sus vidas. Cuando el Señor decide escoger a los judíos, lo primero que Él hizo fue sacarlos de la esclavitud. Ellos estaban esclavos en Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió el mar. O sea, no hizo cualquier cosita, no. Abrió el mar. ¿Para qué? Para que su pueblo atravesara y escapara del enemigo. Y luego los sustentó 40 años en el desierto. El pueblo, después de salir de la esclavitud, tuvo que ir 40 años en el desierto. Y en esos 40 años, iglesia, ellos no tuvieron ninguna escasez. Ellos tuvieron todo lo que necesitaban para estar en medio del desierto. Imaginémonos un desierto, un lugar donde no hay nada, y el Señor los sustentó en medio del desierto. Dice que sus vestidos no se envejecieron y sus sandalias tampoco. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me imagino, a lo mejor en ese grupo de familias que salieron y que fueron al desierto, había un joven como Isaac y fue creciendo porque fueron 40 años. Imagínate cómo le quedaría la camiseta por aquí, ¿no? Como va creciendo el niño, pues la cosa ya va quedando pequeñita, ¿no? Y los pantalones aquí. Pero no, el Señor los vistió. Les dio de comer. Y entonces Jesús les dice a ellos, ¿qué estilo de vida estáis llevando? ¿Qué estáis buscando? Porque si Jesús le dijo esto a ellos, es porque Jesús estaba observando algo. Él estaba allí en el Sermón del Monte y estaba predicando, pero Jesús iba observando lo que el pueblo estaba haciendo. Y algo vio Jesús
vio un afán en ese pueblo, que no estaban viviendo como un pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran naciones y pueblos que servían a otros dioses. Eran hombres que no buscaban a Dios, no le conocían, no sabían las maravillas que Dios podía hacer. Dios no le había revelado a ellos ese poder. ¿Por qué? Porque Dios tenía ese pueblo escogido. ¿Sabes algo? Cuando Jesús vino a este mundo, en esos gentiles estábamos tú y yo. Estábamos nosotros. ¿Pero qué pasó? Que Cristo decidió morir en una cruz para que tú y yo pudiéramos tener opción de ser pueblo de Dios. Entonces, esta palabra viene a este tiempo y nos pregunta, ¿cómo estamos viviendo, iglesia? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Estamos viviendo como hijos o como huérfanos? Porque ¿sabes algo? Tenemos un padre. Tenemos a el padrazo, que no es cualquier padre. Es un padre que tiene un reino, que es un rey, que tiene todo el oro de este mundo y de todo el universo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Y como Jesús vio que aquellos hombres estaban afanados, entonces les dio un consejo y les dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que nosotros hemos repetido ese versículo infinidades de veces. Infinidades de veces hemos dicho eso. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es si realmente en algún momento me he sentado a meditar qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Lo hemos hecho en algún momento? ¿Nos hemos sentado a meditar y a pensar qué era eso que Jesús les estaba diciendo a aquellos hombres? A lo mejor no lo hemos hecho, iglesia, porque andamos afanados. A lo mejor es que andamos afanados y entonces estamos pendientes de otras cosas. Tenemos nuestros pensamientos en otro lugar. ¿Sí? Hay una historia en la Biblia de una mujer llamada Marta. Yo creo que todos la recordamos, ¿no? ¿Quién era Marta? Dice que Marta estaba afanada. Marta estaba afanada. Tú sabes que el afán es una actividad intensamente apasionada que puede llevar al agotamiento físico y emocional. El afán es un esfuerzo sobrehecho. O sea, no es que estoy dedicando un poco de mis fuerzas, es que lo estoy dedicando todo a eso. Estoy poniendo mis pensamientos y no estoy ni siquiera durmiendo por eso. Cuando estoy afanado, ni siquiera duermo, porque no dejo de pensar en aquello que me está afanando. Y Marta, si nosotros analizamos esa historia, la historia de Marta, muchas veces decimos, pero hombre, Marta estaba sirviendo a Jesús, ¿no? Y ella quería servirle bien. Sí, pero ¿realmente era eso lo que Jesús quería que Marta hiciera? ¿Era eso lo que agradaba el corazón de Jesús? ¿Y tú sabes por qué nosotros nos afanamos? Porque no estamos haciendo lo que le agrada a Jesús. Nos afanamos cuando realmente estamos buscando un interés personal
Marta quería hacerlo todo perfecto. Ella quería servir y hacerlo todo perfecto, y eso no está mal. No está mal que queramos hacer cosas buenas, ¿no? Dice hacerlo todo como para el Señor, pero lo que no era correcto era la motivación de Marta. ¿Por qué? Porque si Jesús estaba delante de ella en ese momento, ¿quién era más prioritario? ¿Jesús o los oficios? Y Marta, ¿sabes qué hizo Marta? Marta, en lugar de dejarlo todo, de dejar de hacer lo que estaba haciendo y sentarse ante los pies del maestro, Marta le dijo: tienes que mandar a María que me ayude. Tienes que mandar a María a que vaya, porque es que mira que yo estoy haciéndolo todo. Que a veces somos así con el servicio en la iglesia, y eso no es servir correctamente. Eso no es servir correctamente. Si yo estoy haciendo algo, lo estoy haciendo para el Señor. Y si mi hermano no lo está haciendo, yo no tengo nada que decir. No puedo ir a decir: no, es que yo estoy haciendo todo aquí, mírala a ella cómo está allá, sentada. No, iglesia. Porque todo lo que hagamos tiene que ser para agradar el corazón del Padre. Todo. Estar en su voluntad. Lo que cantábamos, que su reino venga a este lugar, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. María no estaba haciendo la voluntad de Jesús, y Jesús le dice que María prefirió la mejor parte. ¿Qué parte estamos prefiriendo nosotros? ¿A qué le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas? Porque dice buscar primeramente. Es decir, la prioridad es buscar el reino de Dios. Eso tiene que ser la prioridad en la vida de nosotros. El Señor nos dice que nos quedemos quietos. Él dice: quédense quietos, dejen el afán y la ansiedad, dejen de luchar. Dejen de luchar, iglesia, deja de luchar. Entrégale al Señor todas tus preocupaciones, porque Él es el Padre Todopoderoso. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar significa que yo tengo que encontrar algo, ¿sí? Buscar es encontrar algo, ¿verdad? ¿Y qué significa reino? El reino es un territorio. Un territorio que tiene a un rey y que tiene unas normas, ¿sí? Si nosotros buscamos el significado de lo que es un reino, eso es un reino. Y dice que un reino tiene un solo rey, uno solo que manda. Y nosotros necesitamos encontrar el reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Necesitamos buscar ese reino. Y para eso hay algo muy importante. Jesús dijo en Juan 3:3: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está diciéndole a aquellos hombres: buscar algo, ¿sí? Buscar el reino de Dios. Es decir, hay que buscar, hay que accionar. El verbo buscar denota una acción. Cuando tú buscas algo, ¿cómo lo buscas? Tranquilito, así sentado en el sofá. Imaginémonos que se nos perdió algo en casa. ¿Cómo
actuamos cuando se nos pierde algo? ¿Cómo hacemos? Imagínate si se nos pierde algo con un gran valor. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Seguro que no nos quedamos ahí, ya aparecerá. No, iglesia, cuando se nos pierde algo que tiene mucho valor, nosotros lo buscamos desesperadamente. Pues esa energía es la que Jesús les estaba diciendo a aquellos hombres que tenían que centrar en la búsqueda del reino de Dios. Esa fuerza, esa pasión, buscar. Pero para yo buscar el reino de Dios, primero tengo que saber que es un tesoro. Primero tengo que verlo. Y para ver el reino de Dios, ¿qué dijo Jesús? Es necesario nacer de nuevo. ¿A quién le dijo Jesús esto? Se lo dijo a Nicodemo. Si nosotros recordamos, Nicodemo era un hombre que tenía un gran conocimiento de la palabra. Un hombre con influencias. Un hombre de posición. Era un hombre que posiblemente diría, yo no necesito nada. Y Jesús le ha dicho, si quieres ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sabes por qué Nicodemo fue a ver a Jesús? Porque estaba maravillado de las cosas que Jesús estaba haciendo. Y Nicodemo le dice, tú tienes que venir de Dios. Tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer esas cosas si no está con Dios. Y Jesús le dijo, ¿quieres ver eso? ¿Quieres ver ese poder obrando en tu vida? ¿Quieres ver ese poder, iglesia? ¿Quieres ver ese reino? ¿Quieres ver ese poder? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y nacer del Espíritu de Dios. Aleluya. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí se conocen esa canción que dice, hay que nacer del agua y del Espíritu? Yo no sé cantar. ¿Sí? Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor para nosotros poder ver el reino, para nosotros poder ver ese poder, ese tesoro que se nos ha sido dado a través de esa cruz. Necesitamos nacer de nuevo. Es que muchas veces decimos, Señor, es que yo no te veo. Es que yo te busco, pero no te veo. Nacer de nuevo necesita arrepentimiento. Nacer de nuevo es entregarle mi vida a Él. Es decirle, Señor, te lo entrego. Te entrego mi vida y reina tú. Haz tu voluntad. Rómpeme si quieres. Y hazme de nuevo. Eso es nacer de nuevo del Espíritu de Dios. No vamos a poder caminar confiando. No vamos a poder ver ese poder y esa grandeza trabajando día a día en nuestras vidas si no nos rendimos, iglesia.
si no reconocemos que Él es nuestro Padre. Porque nacer de nuevo nos da una nueva identidad. La identidad de hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nos encontramos con el padrazo. Allí está Él. Y Él está buscando lo que se había perdido. Sí, ese es su propósito. Por eso vino Él a este mundo, a buscar lo que se había perdido. Es sencillo. A veces nos complicamos tanto la vida, nos afanamos tanto. El Señor dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Incluso muchas veces vamos a buscarlo, oramos, pero estamos pidiendo solo por las bendiciones. Sin embargo, Jesús dijo que había dos cosas que buscar. No solamente la bendición, el reino, las riquezas de Dios, sino que también hay que buscar su justicia. Y la justicia es su voluntad. Es su voluntad. Nacemos de nuevo cuando decidimos entregarle nuestra voluntad a Él y que sea Él el que gobierne. Actualmente, iglesia, nosotros estamos en el reino de Dios por fe. No lo vemos. El reino de Dios en este lugar es invisible. Cuando Jesús venció en la cruz, ¿estamos todos acá? Cuando Jesús venció en la cruz, entonces ya habían dos grupos. Ya ahora hay dos grupos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Porque los gentiles también tienen acceso a través de la sangre de Cristo para entrar en el reino de Dios. Pero el reino es invisible, no lo vemos. Sin embargo, Él volverá. Él lo prometió y Él va a volver. Y Él va a volver a reinar con los suyos. Entonces ya no será invisible y será real. ¿Y qué perdemos? Con Dios siempre se gana. Porque si en este mundo buscamos, como Él lo dice, ese reino que es invisible, dice que vamos a tener todo lo que necesitamos. Dice que busquemos su reino y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Es decir, que si nos mantenemos buscándolo en este tiempo en donde el reino es invisible, vamos a tener lo que Él nos promete. Y luego vamos a entrar en su reino eterno. Con Él siempre se gana, iglesia. Te voy a invitar a que te pongas de pie. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Porque nuestro estilo de vida glorifica al Padre. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la palabra la semana pasada nos decía que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestras vidas reflejan eso, cuando nuestras vidas reflejan la paz y el gozo, aunque una persona te vea en una situación compleja y tú estés gozoso y
tengas paz, eso es glorificar a Dios. Eso es llevar un estilo de vida diferente. Eso es vivir como hijos de Dios. Vivir en el gozo y en la paz que nos da el Espíritu Santo. Si el Señor, a través de esta palabra, ha podido iluminar nuestras vidas, si hoy posiblemente veo con más claridad el reino de Dios, o si hoy he tomado la decisión de entregarle a Él mi vida para que Él reine con poder, para que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, yo te voy a pedir que adoremos al Señor. Porque cuando nosotros le adoramos a Él, cuando nosotros le buscamos a Él en adoración, estamos rompiendo con todo orgullo, con toda dureza de corazón, con todo egoísmo. Cuando nos encontramos con Él y Él nos impacta, dejamos todo lo que estamos haciendo y nos rendimos a sus pies, como lo hizo María. Como lo hizo María. Rendirnos ante Él y deja que Él en esta mañana pueda hablar en tu corazón.